Voy a resolver este ejercicio de fluidos 2, el cual es un ejercicio de ecuaciones con un apartado de análisis adimensional. En el ejercicio nos dan un canal de agua con las cotas I0 y 1 y las pérdidas debidas al rebosadero nos dicen que son el 14,5% de la energía aguas arriba del mismo. Cuando nos hablan de la energía aguas arriba se refieren a la energía que hay en esta zona del rebosadero. Sabiendo esto, nos piden el caudal por unidad de ancho. Escribimos aquí las pérdidas en el rebosadero. Nos han dicho que es el 14,5 de la energía aguas arriba. La energía aguas arriba es esta. Entonces 0,145 será igual, por la energía será igual a las pérdidas, que es este término. Bien, entonces escribimos la ecuación de la energía mecánica. Energía en el punto 1, que es este de aquí, menos la energía en el punto 0, va a ser igual a las pérdidas, que como hemos dicho antes es este término de aquí. Como este término es el mismo que este otro, podemos pasarle al otro lado y se restan. Por lo cual tendremos que la presión en el punto 1, que es la presión atmosférica, partido ρ más la velocidad en 1 al cuadrado partido 2 más el potencial en 1, que es g por la cota en 1, va a ser igual a la presión en 0, que igual que en 1 es la presión atmosférica, la velocidad en 0 al cuadrado partido 2, que igual que en 1 es el caudal partido la cota y 0, y el potencial en 0, que igual que antes es g por la cota. Entonces tenemos una ecuación con una única incógnita, que es el caudal, y justo es lo que nos piden. Así que resolvemos y este sería el valor del caudal. Pasamos al siguiente apartado, en el que nos dice la fuerza horizontal sobre el vertedero A. Como lo que nos piden es una fuerza, siempre tenemos que acudir a la ecuación de conservación de la cantidad del movimiento. Cogemos un volumen de control, en este caso este que he dibujado aquí, que es un volumen fijo e indeformable, y lo estudiamos en el eje X. Vemos entonces que como entra el agua por aquí, el primer término será ρ por la velocidad en 0 en positivo porque va hacia el eje positivo de las X, por la velocidad en 0 en negativo porque va en el sentido contrario de la normal va hacia acá y la velocidad va hacia acá, por la cota y 0. Hasta que sumarle ρ por la velocidad en 1 en el eje positivo de las X, por la velocidad en 1 en el eje positivo de la normal, que la normal va para acá en el mismo sentido que la velocidad, por la cota en 1. Esto será igual a la fuerza en el eje X sobre mi volumen de control, más las fuerzas de fluidostática que actúan en este lado del volumen de control y en este lado. En este lado tenemos que será un medio por ρ por g por I0 y por I0, que es el área del triángulo en la cota I0, y en este otro será un medio por ρ por g por I1 por I1, que será el área del triángulo en la cota I1, siendo las bases de los dos triángulos ρg por la cota. Entonces tenemos de nuevo una ecuación con solo una incógnita, que es la fuerza sobre el volumen de control. Pero como lo que nos piden vemos que es sobre el vertedero, esta será igual a la contraria, será igual a la fuerza sobre el volumen de control, pero en negativo. Por lo tanto, el resultado que nos da es este de aquí. Pasamos al tercer apartado. Nos dice que expresar I2 en función de I1 y de Q. Calcúlese su valor. Ahora nos hacemos aquí un dibujo, pero con esta otra parte del canal. Ya hemos estudiado esta, ahora pasamos a esta otra. Entonces, volvemos a hacer un volumen de control. Volvemos a dibujarle. Esta vez no tenemos ningún sólido, por lo tanto no vamos a tener unas fuerzas que actúen sobre nuestro sólido. Bien, sabiendo esto, igual que antes lo estudiamos en X, la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, y tendremos ρ por la velocidad en 1
en positivo porque sigue el eje positivo de las X. Por la velocidad en 1 en negativo porque va al contrario de la normal va hacia esta dirección y la velocidad va hacia esta otra, por la cota en I1, más ρ por la velocidad en 2 en el eje positivo de las X, por la velocidad en 2 en el eje positivo respecto de la normal, por la cota en 2. Y esto va a ser igual a las fuerzas estáticas que tenemos aquí y las fuerzas estáticas que tenemos aquí. Como hemos dicho antes, no añadimos el término de la fuerza del volumen de control porque no tenemos ningún sólido. Entonces, el área de este triángulo, ρg por I1 por 1 medio por I1 menos el área de este triángulo, que es 1 medio por ρ por g por I2 por I2. Este es positivo porque va hacia el sentido positivo del eje X y este es negativo porque va hacia el sentido negativo del eje Y, del eje X. Muy bien, entonces, como sabemos que velocidad por cota es igual a caudal, porque este caudal es partido, como nos han dicho antes, unidad de ancho, y de igual manera, velocidad 2 por I2 es igual al caudal, el caudal es el mismo para los dos, es constante. Solo tenemos una única incógnita, porque el caudal ya lo conocemos, que es la cota I2. Por lo tanto, despejamos y nos da este valor. En el apartado D nos dicen el incremento de temperatura del agua debido al resalto hidráulico. Muy bien, para calcular el incremento de temperatura tendremos que usar la ecuación de la energía interna, que es esta de aquí. Entonces tenemos que E2 menos E1 es igual a phi más Q punto partido el gasto. Q punto va a ser 0 porque no tenemos ningún tipo de calor externo que estemos suministrando en el sistema, por lo tanto es 0. Así que E2 será igual a C por T2 y E1 será igual a C por T1. Estas Cs son las mismas, por lo tanto lo pasamos al otro lado de la ecuación, como hemos hecho aquí. Entonces tenemos T2 menos T1, que es el incremento de temperatura, que es lo que nos piden, igual a este término. ¿Cómo hallamos este término? Bueno, pues igual que hemos hecho antes, la ecuación de la energía mecánica entre el punto 1 y el punto 2. P2 y P1, que son las presiones en 2 y las presiones en 1, son las mismas porque es la presión atmosférica. V2 va a ser igual al caudal partido la cota 2, V de 1 va a ser igual al caudal partido la cota 1, y el potencial de 2, que es G por I2, y el potencial de 1, que es G por I1. Y aquí podemos sustituir directamente el término que necesitamos, que como vemos es el mismo que aquí, ya que ρ por Q es igual al gasto. Entonces, todo esto, como es conocido, lo podemos despejar y lo metemos en esta otra fórmula. Entonces, podemos despejar de aquí el incremento de temperatura, que como vemos es este. Y el último apartado es el apartado de análisis adimensional. Nos dice que si se desea estudiar el flujo en el canal mediante un modelo a escala 1:20, ¿qué caudal debería circular por el modelo? Entonces, procedemos a hacer análisis adimensional. Vemos que el caudal se puede expresar en función de la densidad, de la viscosidad, de las cotas y de la gravedad. Entonces, elegimos tres variables, una para la masa, una para la longitud y una para la temperatura. Y las dos que nos quedan las tenemos que convertir en adimensional. Vemos que el caudal se nos queda en este término que es velocidad por cota. ¿Por qué este término es velocidad? Porque como vemos aquí, en el término de la energía mecánica, como sumamos estos dos términos, quieren decir que adimensionalmente son iguales. Por lo tanto, v al cuadrado partido 2 es igual a g por z, que como z tiene unidades de longitud, lo expresamos como i. Si este término lo elevamos al cuadrado, será igual a la velocidad, que es igual a este otro término elevado al cuadrado. G por i, todo ello a la raíz cuadrada. Entonces, como hemos dicho que esto es igual a la velocidad por la cota, tenemos el caudal. Y la viscosidad la podemos expresar
con el número de Reynolds, que es adimensional. Para ello tenemos, como sabemos que el número de Reynolds es ρ por velocidad, que le hemos calculado anteriormente, por longitud, que es una de las variables que tenemos, partido viscosidad, ya tenemos el término dimensional. Ahora bien, como lo que nos dicen es qué caudal debería circular por el modelo, nos quedamos con el término del caudal y igualamos el término en el modelo y el término en el prototipo. Deben ser iguales. Por lo tanto, vemos que en el prototipo las cotas serán igual a 20 veces la del modelo, porque es un dato que nos han dado en la escala 1,20, y sustituimos el caudal del modelo, que es lo que nos piden, y es la única variable que tenemos. Y nos da el siguiente resultado. Y ya estaría el ejercicio completo.